Hola amigos, bienvenidos para todos aquellos que se están preparando para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería y todos aquellos que van a dar su segundo parcial este día domingo. Les traigo un repaso de una serie de temas que van desde cantidad de movimiento hasta lo que es termodinámica. La dinámica del repaso es que tú resuelvas primero. Hay que siempre entender de que solamente mirar solución de problemas o mirar lo que otra persona hace no permite que uno aprenda demasiado y a veces se torna aburrido. El asunto es resolver primero, poner en práctica todo lo que tú sabes, que tu mente traiga de la memoria de largo plazo a la de corto plazo lo que necesitas para resolver y después aquello que de repente no te acuerdas, aquello que de repente no estás seguro si está bien o no, aquellos procedimientos que son muy largos y simplemente aquellos que no sabes cómo se hace, los puedas ver en la solución respectiva. Vamos con la solución. El primer problema, ya el material por si acaso está en la descripción del vídeo, descárgalo primero, revísalo y como te digo, esa dinámica siempre debes hacer con los repasos que aquí en este canal por lo menos dejamos. Esa es la intención. Y de ahí nos vamos con la solución. La pregunta número 1 nos habla sobre una raqueta que golpea una pelota. Como ves en la imagen hay una pelota que viaja con una cierta rapidez, ahí te dan algunos datos, se golpea con la raqueta y esa pelota cambia de dirección. Me piden calcular, te dan la fuerza, el tiempo pero que está en contacto y te piden la magnitud de la fuerza media. Esta pregunta se presenta de varias formas. Se puede presentar como una pelota que es pateada por un futbolista. Es un típico problema que ha venido varias veces en exámenes tanto del CEPRE-UNI como de la UNI. Puede ser de repente con una pelota de béisbol o también puede ser con una pelotita, choca con una pared y rebota. El planteamiento es el mismo. La cantidad de movimiento y el impulso son cantidades vectoriales y es bastante común en las preguntas de exámenes que cuando lo que vas a trabajar es vectorial, los datos te vengan en forma escalar para que tú obviamente hagas el proceso. También es bastante común que aquellas preguntas que son escalares como los de energía y trabajo, los datos te vienen en forma vectorial para que tú también sepas no hacerla como transferencia de datos correcta y la interpretación de esas direcciones y sentidos que te están dando. Bueno, acá entonces lo vamos a plantear así. Tenemos una pelotita que más o menos viene de esta manera. Acá tenemos una pelotita que dice que va con una rapidez de 1 y la rapidez es 20. Entonces a mí me están dando el dato en forma escalar. Pero como yo estoy en un repaso, se supone que para esto voy practicando, me tengo que acordar, saber que aquellos problemas cuando un cuerpo choca y rebota, siempre conviene hacerlo por cantidad de movimiento. Entonces, como la cantidad de movimiento es vectorial, trabaja siempre en forma vectorial. A este vector B1 le pondría así, ¿no? 20i, porque esta es la dirección horizontal. Y entonces, como es obvio, al momento de chocar con la raqueta, vamos a representar por aquí así la raqueta, entonces la pelota ahora va a cambiar en dirección. Se supone que aquí la velocidad al salir es este nuevo valor que vale 25. 25 es el valor de la velocidad de salida, pero ese no es el valor vectorial. Entonces veo que aquí hay un valor, también un ángulo, que me dicen qué es lo que se desvía. Y entonces lo que voy a hacer es inmediatamente descomponer esta velocidad 2. Esta velocidad 2 la voy a descomponer así. La voy a descomponer en dos componentes. Como este ángulo es 53, ese ángulo también es 53. Entonces este valor sería 15 y este valor sería 20. Este ángulo es 53 grados por alternos internos. Entonces el dato viene en forma escalar, pero eso no significa que yo lo trabaje así. Ten cuidado con eso. Siempre problemas de cantidad de movimiento, problemas de impulso, choques, son problemas que se deben hacer vectorialmente. Para eso hemos estudiado la teoría de los vectores. Me dan también el tiempo que está o dura el contacto con la raqueta y me piden calcular aquí la fuerza media. ¿Por qué usan la palabra fuerza media? Porque
Cuando se hace un golpe, en general, la fuerza siempre tiende a aumentar y después a disminuir. No es una fuerza constante. Desde el momento que es que un cuerpo choca y después se separa, hay un momento en el que hay como un momento de empujar más a la superficie y después un momento de salida. Entonces la fuerza de hecho va a ser variable. La idea de trabajar con fuerza media es simplemente despreciar esos pequeñísimos cambios y trabajar con una fuerza representativa a todo ese movimiento o a todo ese fenómeno, y por eso se pone fuerza media. Me dan como dato el tiempo que está chocando, lo puedo poner aquí abajito, el tiempo dice que es 5 milisegundos. Entonces, la técnica que tengo que usar acá sería esta. Voy a usar esta teoría. El impulso neto es igual a la variación de cantidad de movimiento. El impulso neto va a ser de todas las fuerzas que actúan en el momento del choque. En ese momento del choque se desprecia la fuerza de gravedad, que es una técnica muy usada en los exámenes de la uni, sobre todo en la uni porque el peso es una fuerza bastante pequeña comparada con la fuerza que va a actuar de parte de la raqueta. Entonces normalmente en el golpe la fuerza que causa este cambio no es la fuerza de gravedad, sino es la fuerza externa, lo que se conoce en teoría como la fuerza impulsora. Entonces me dicen cuál es la magnitud de la fuerza media que experimenta la pelota. A esa fuerza media la voy a representar de esta manera y voy a decir así: el impulso neto va a ser producido por esta fuerza que actúa sobre la pelota, y lo pongo de esta forma. El impulso es la fuerza por el intervalo de tiempo. Fuerza por tiempo es el impulso. Esta fuerza neta sería el impulso solamente de la fuerza que ha actuado sobre la pelota. Despreciamos la fuerza de gravedad, recuerda que esa es la técnica siempre en estos problemas, y la cantidad de movimiento tendría que desdoblarlo como la final menos la inicial. Bueno, ahí solamente tengo que reemplazar datos y esto me quedaría así: la fuerza media lo voy a dejar así indicado, el tiempo que es 5 milisegundos, lo paso a segundos, sería 5 entre 1000. La cantidad de movimiento final es masa por velocidad. La masa de la pelotita también te la indican. A ver, déjame, 60 gramos. Como aquí es masa por velocidad y masa por velocidad, lo que podemos hacer es factorizar la masa. Y entonces te quedaría así: velocidad final menos velocidad inicial. Cantidad de movimiento final, masa por velocidad final, masa por velocidad inicial, factorizar la masa, y entonces quedaría, dice, una pelotita de 60 gramos. Entonces 60 gramos lo pongo así, lo paso a kilogramos, no te olvides del sistema internacional, y aquí tendría la resta de velocidad. ¿Cuál es la velocidad final? Es esta velocidad en vectores, sería, a ver, tengo 15i por acá y tengo 20j por acá. Esa velocidad 15i, 20j, le voy a restar menos 20i. ¿Cuánto saldría esa resta? A ver, 15i no sería, vamos a restar la velocidad final, sería 15i menos 20i, sale 35i, así sale, estoy restando 15i menos 20, y sería 20j menos nadie, esto sería más 20j. Así quedaría la resta de vectores. Bueno, ahí se cancela, como ven, se cancela. Aquí te queda que la fuerza media sería 12, simplificando, y acá te queda 35i más 20j. Si la pregunta hubiese sido calcular el valor de la fuerza, entonces la fuerza media, pero si la pregunta fuera la fuerza media solamente, entonces esa sería la solución. Si te piden calcular el módulo, entonces tienes que hallar el módulo de este vector, que no es otra cosa que 35 al cuadrado más 20 al cuadrado, y a todo le saco raíz, y todo eso por 12. Entonces lo vamos a operar, a ver, sería 12 multiplicado por 35 elevado al cuadrado más 20 elevado al cuadrado, todo con su respectiva raíz, y eso nos sale exactamente 21. Eso nos sale 21. Entonces la respuesta sería 21 por 12. Vamos a multiplicar por la masa, que es perdón, ahí es 12. Primero vamos a 35, ya multipliqué ahí 12 multiplicado por 35 elevado al cuadrado más
20 elevado al cuadrado. Ahí ya multipliqué todo. Y entonces eso me sale 484. 483 me sale exactamente, 70, o bueno, 73. Respuesta sería la alternativa 484 Newton. Esa es, mira, la forma como debes plantear. En la pregunta número 2, otro problema también muy interesante es el de un cuerpo que choca contra el resorte y me piden calcular, me dicen, una bala choca contra el bloque que tiene una cierta masa, dice que la constante elástica del resorte es tal, se deforma 0,5 y me piden cuál es la rapidez de la bala. Este también es un problema, ¿no?, bastante conocido de choques combinado con lo que es energía. A ver, para este lado lo voy a dibujar. Vamos a plantearlo de esta forma. Vamos a imaginarlo así primero. A ver, vamos a imaginarlo por acá. Se supone que aquí el bloque va a estar cuando todavía no choca la bala. Esto más o menos es así. Vamos a dejar la bala en gramos para que veas que eso al final se puede trabajar así. Aquí la masa 1, voy a poner la masa 1 es 50 gramos. La masa 2 dice que es 950 gramos. La constante elástica del resorte dice que es 100. La constante elástica del resorte es 100. Esta bala tiene una cierta velocidad, que es justamente lo que queremos calcular, la velocidad de la bala antes de chocar. Vamos a poner su rapidez solamente porque me piden cuál es la rapidez, o sea, el valor de esta velocidad al momento de chocar con ese bloque, sabiendo que cuando choca, dice, si se incrusta en el bloque y lo comprime. Cuando esta bala choca con el resorte, lo que va a pasar es que el resorte se va a comprimir y lo que se comprime hasta detenerse, cuando te dice lo que se comprime es lo que se comprime hasta detenerse, entonces sería 0,5 metros. A ver, déjame verificar el dato, 0,5 metros. Ahí está. Hasta ahí se detiene la bala y me piden cuánto es esa rapidez. Esto de arranque uno se acuerda que este es un problema de choques y cuando se comprime un resorte y después obviamente se suelta o tienes que calcular cómo lo golpeaste, qué velocidad tenía, es un problema de energía. Entonces, aquí podemos empezar a ver de esta manera. Este bloque cuando choque con ese resorte, perdón, el bloque cuando choque con la bala con el bloque, este bloque va a salir con una cierta velocidad que le voy a llamar así, le voy a llamar U, una velocidad después del choque. Como quiero esta velocidad, pero en este caso, no quiero calcular cuánto tiene de velocidad después. Esta es la incógnita, o sea, va a quedar como incógnita del comienzo. Aquí lo más práctico es empezar primero por esta parte, mira. Yo sé que esta bala, incrustarse con el bloque, va a salir con una velocidad y con esta velocidad se produce una deformación. Eso me permitiría usar energía en este tipo de problema. Eso ha venido varias veces en exámenes, un bloque que se está moviendo y comprime un resorte. Y como tengo la deformación, tengo la constante del resorte, podría primero hallar esta velocidad total con la que el sistema avanzó. De ahí retrocedo y me voy al problema de choques. Este tipo de choque es un choque completamente elástico porque el bloque queda unido. Entonces voy a empezar así, mira. Mi paso número 1 sería aplicar conservación de energía. Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Voy a trabajar después que este bloque ya recibió a la bala. O sea, ya la bala está aquí, ya vamos a dibujarla así, ya está dentro, ya se incrustó y de ahí para adelante se está comprimiendo. Una pregunta que a veces los chicos me dicen, ¿por qué no trabajo desde aquí, desde la bala hasta la compresión? Lo que pasa es que cuando una bala se incrusta o un cuerpo se incrusta en general con otro, allí es un choque completamente inelástico plástico y allá hay una pérdida de energía en forma de calor que no la puedo dimensionar, o sea, no lo puedo calcular, no sé cuánto se ha perdido de energía. Por esa razón es que no puedo pasar de frente y tengo que hacerlo partido.
Entonces, de aquí para adelante sí veo que hay conservación porque es liso, ahí no habla de rozamiento. A ver, especifica ahí de una superficie lisa. Y entonces planteo así, cuando este sistema salió con velocidad, lo que tiene es energía cinética. Y energía cinética es un medio de la masa total, o sea, sería la suma de las dos masas. Vamos a poner masa total, en todo caso, por la rapidez elevada al cuadrado. Y cuando se detiene aquí, sería un medio, sería energía elástica. La energía elástica es un medio de la constante K por la deformación al cuadrado. Energía cinética y energía elástica. Aquí, como ves, los submedios se van a ir. La masa total sería 50 gramos y 950 sería 1000 gramos, que en kilogramos sería 1. No te olvides ahí de cambiarlo porque aquí estamos en sistema internacional. La rapidez es lo que queda. La constante K vale 100 y la deformación es 0,5 elevado al cuadrado. Bueno, acá lo más recomendable es simplemente sacar la raíz cuadrada. En ambos lados acá me queda 0,5 porque se va al sacar la raíz cuadrada del exponente, y a 0,5 acá sería 10. Así que 10 por 0,5 me queda la rapidez de 5 metros por segundo. Por eso he cambiado aquí la masa a kilogramos para que todo esté en el sistema internacional y salga así. Luego, el segundo paso sería aplicar conservación de cantidad de movimiento. En todos los choques, independiente del tipo, hay conservación de cantidad de movimiento. Entonces aquí lo puedo hacer así. La cantidad de movimiento inicial antes que choque, antes que la bala se incruste y después va a ser la misma. La cantidad de movimiento inicial lo puedo poner así, mira, puedo poner 50 gramos por la velocidad que vendría a ser, bueno, esto lo puedo dejar así indicado, esa sería la velocidad que es incógnita, su módulo es lo que quiero calcular, pero lo puedo dejar así. Esa sería la única cantidad de movimiento, masa por velocidad, porque el bloque inicialmente está en reposo. Y al final, cuando él se incrusta, vamos a tener 1000 gramos, lo voy a seguir dejando en gramos, por la velocidad que tendría que ser 5i. Esa sería la velocidad. Mira, acá el 5 con el 5 se va y el 0 con el 0 también. Y entonces podemos deducir que la velocidad va a ser 100i. Esa sería la velocidad. La rapidez, obviamente, que te están pidiendo sería simplemente 100. Entonces, esa sería la forma de resolver. En la pregunta número 3 vamos a aplicar centro de masa, que es un tema que también en la uni le gusta. A los parciales siempre a veces sorprenden con este tema. A veces algunos no lo repasan y entonces ahí viene el problema. Un vaso de agua para la garganta. Me piden hallar la posición del centro de masa. Aquí hay que acordarse que la fórmula para hallar la posición del centro de masa se determina de esta manera. Vamos a ponerlo así. Es la masa 1 por su vector posición, la masa 2 por su vector posición y así sucesivamente todos los cuerpos que haya entre la suma de las masas. Lo que tienes que hacer es cada una de las masas que te dan en la figura, hallarle su vector posición y con eso, ¿no?, simplemente reemplazar en esta figura. Si de repente algunos tienen un poco de problema con eso, lo voy a dibujar por aquí para que podamos hallar los vectores posición, que es lo que a veces algunos, ¿no?, tienen un poco de dificultad. Esto es un cuadrado más o menos, a ver, así. Esto es un cuadrado de esta manera. Es un cuadrado de 1 por 1. Esto es 1 metro, o esto es sí, porque está en metros la figura, así que es 1 metro. Y aquí están los cuerpos. El que está en la esquina, esto es una masa 4m. Acá hay otra masa y otra masa. A ver, las masas respectivas son M, 2M, ¿sí? Está en orden, ¿no? Y la otra es 13. Entonces, si esas son las masas, lo que tengo que hacer es hallar sus vectores posición. Vamos a hacerlo por aquí para que te des cuenta, ¿no?, la forma, el criterio que hay que tener, ¿no? La idea es esta, mira. ¿Cuánto es la primera masa? Aquí la primera masa es M, vamos a suponer que esta sea la primera masa. Entonces pongo la primera masa que es M
y voy a poner su vector posición. El vector posición se tiene que obtener a partir del origen de coordenadas. ¿Cuándo sería su vector posición de esta primera masa? Y sería pues 1 metro en la vertical, así que su vector posición sería un J. Ahí está, un J. La segunda masa sería 2m. Y la segunda masa, su vector posición, siempre saliendo del mismo origen, tendría que hacerse de esta manera. Este sería su vector posición. Sería un i más un j, así que eso ponemos por acá, mira, un i más un j. La tercera masa sería 3m y a esa 3m también le vamos a hallar su vector posición. Ese vector posición, a ver, sería, siempre saliendo desde el mismo origen, sería un i, o sea que esto es así, un i. Y la otra sería 4m por 0, 0. Así que como es 4m por 0, 0, este aquí ya desaparece. Acá tengo abajo que poner, eso sí, todas las masas. Entonces aquí no te olvides de poner m más 2m más 3m. Y aquí sí se cuenta 4m. Acá arriba no te olvides que es 4m por 0, 0. Por eso es que se hace 0, pero la masa total sí hay que poner. Bueno, y aquí desarrollamos. Y entonces esto nos quedaría, a ver, esto nos quedaría más o menos así. Puedo sumar acá todas las i. Bueno, lo primero que podemos hacer es cancelar las m, ¿no? Factorizas el m arriba, factorizas el m abajo, y obviamente lo que pasa es que se cancela. Aquí me quedaría 3i más 2i, me quedaría 5i, observa, me queda 5i arriba. Me quedaría 2j más j, me queda 3j, y abajo la suma sería 10. Entonces, mi posición, la posición, el vector posición del centro de masa, no es otra cosa que 0,5i más 0,3j. Esa sería la respuesta al problema. Igual se hace si es que fueran velocidades. No vayas a pensar que de repente, si fuera otra cantidad, fuera velocidad o fuera aceleración, hay que hacer otra cosa. Siempre sería la misma, m1 por velocidad 1, masa 2 por velocidad 2 y así sucesivamente. En la pregunta 3, pero en la pregunta 4 nos hablan de un movimiento armónico simple, te dice que tienes un resorte, que hace su armónico simple, una superficie lisa, y me hablan de la rapidez máxima. Entonces, la rapidez máxima que un bloque en armónico simple va a desarrollar es, acuérdate, omega por a. Y el problema nos dice que ese valor de rapidez máxima es 30 centímetros por segundo cuadrado. Su rapidez máxima, es 30 centímetros por segundo, ahí hay que corregir 30 centímetros por segundo. Y su aceleración máxima es 60. Para calcular la aceleración máxima, esto sería omega cuadrado por a. Por si acaso estas formulitas están en la teoría del canal. La rapidez máxima de un armónico y la aceleración máxima del armónico son 60. Con esos datos me piden hallar la rapidez en la posición menos 9. Bueno, estos datos lo primero que me van a servir es para poder calcular estos valores. Aquí lo que podemos hacer es dividir miembro a miembro. Y al momento de dividir te va a quedar así, ¿no? A con A se va, te queda 1 entre omega y aquí te sale 1 entre 2. De aquí despejas entonces y omega sale 2 radianes por segundo. Si omega vale 2, entonces la amplitud pasa a dividir el 2 está acá, pasa a dividir, la amplitud vale 15. Con esos datos vamos a calcular, dice, la rapidez en la posición menos 9. Hallar la rapidez es algo que a la UNI le gusta siempre. La rapidez tiene una expresión para calcular que es esta expresión. Siempre a la UNI le gusta hallar la rapidez en términos de la posición, así que esta es una fórmula que debes repasarla continuamente. Queremos hallar la rapidez, el omega ya conocemos que vale 2, la amplitud es 15 al cuadrado y aquí la posición es menos 9, pero como es al cuadrado también, y acá voy a poner mi pulso a prueba ahí, disculpa mi pulso un poco tembloroso, ¿no? Tengo un síndrome en la muñeca que se llama el síndrome del pulso adolescente y entonces mi muñeca a veces tiende a temblar, pero sale la letra. Bueno, esto es 15 al cuadrado menos 9 al cuadrado, queda 12, 12 por 2, esto sería 24 centímetros por segundo, todo en centímetros por segundo.
Luego de ahí nos vamos a la pregunta número 5, que es otra pregunta también que no te puedes olvidar de recordar. Dice que tenemos un bloque que está en reposo y que le hemos puesto un bloque, tenemos así un resorte, aquí le hemos puesto un bloque, el bloque dice que tiene, no me dicen la masa, pero desde su posición de equilibrio se ha estirado, acá me dan un dato, 5 centímetros. Cuando el resorte pues no tiene nada, el resorte debe llegar hasta aquí nada más, pero cuando tú le pones esta fuerza, esta fuerza, la fuerza de gravedad, ¿no? Le pones el bloque que tiene su fuerza de gravedad, aquí en el resorte va a haber una fuerza que se llama fuerza elástica, ¿no? Una fuerza elástica que tiene que ser K por esa deformación inicial. Le voy a poner X sub 0, que es esa deformación. Ahí está en reposo. Entonces, cuando está en reposo, aquí lo que yo podría decir es que si tú has puesto el bloque y ahí está en reposo, se debe cumplir que estas dos expresiones son iguales. Eso es lo primero que puedo decir. Dice el bloque se mantiene en reposo cuando está colgado de ese resorte y se muestra así como está en la figura. Entonces, en ese momento, si está en reposo, está en equilibrio y la fuerza de gravedad con la fuerza elástica deben estar canceladas. Luego dice que este bloque se saca de esa posición de equilibrio, puede ser que lo estire un poquito o le dé un golpecito, la cosa es que sale de la posición de equilibrio y obviamente comienza a oscilar. Y si comienza a oscilar, entonces me piden hallar la frecuencia angular, esta frecuencia angular del armónico simple la tienes que acordar, una mnemotecnia para acordarse es Kama, acuérdate de Kaman, ¿no? Eso que le gusta ver películas en silencio, Kaman, entonces acuérdate de Kama, y entonces cuando tú estás para resolver este problema, mira, justamente K entre M es lo que hay aquí, no necesito conocer K y M. Lo que pasa es pasar el M a dividir, K entre M, y el X sub 0 también lo paso a dividir, y justo veo que K entre M es lo mismo que poner G entre X sub 0. Entonces ahí simplemente vas a reemplazar, acuérdate, y quedaría así. La aceleración de la gravedad nos dicen que es 9,8. La deformación es 5 centímetros. 5 centímetros tendría que ser pasado a metros. Ahí hay que tener en cuenta ese detalle porque todo está en unidades del sistema internacional. 9,8 es metros por segundo al cuadrado. Y entonces esto es 1 entre 20 que pasa a multiplicar, sería 196 y la raíz de todo esto es 14. La respuesta es entonces que la frecuencia angular es 14 radianes por segundo. En la pregunta número 6, que la voy a hacer por aquí, la número 6, nos hablan de la ecuación, nos hablan de una ecuación, dice que una partícula tiene una masa de 0,4 y nos dicen que su energía cinética es igual a 0,2 menos 20, ¿no? A ver, déjame ver bien, 20x al cuadrado, ahí está, 20x al cuadrado. Y entonces con esos datos me piden hallar si la energía mecánica es tanto, la amplitud y finalmente me piden incluso la frecuencia otra vez angular, o sea, otra vez este omega. Bueno, esta formulita de dónde sale, ¿ya? Vamos a recordar eso si alguien no lo sabe. A ver, vamos a ver este color que está haciendo. Aquí hay que acordarse que cuando un bloque está oscilando con un movimiento armónico simple, la energía mecánica, se cumple esta expresión, la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Esta es la ecuación de un movimiento, de una partícula que hace movimiento armónico simple en una superficie horizontal. Si tú despejas aquí la energía cinética, te queda así, mira, la energía cinética sería igual a, quedaría ver de esta manera, esto lo voy a pasar a restar al otro lado, o sea, me quedaría energía mecánica menos energía potencial. Esta energía cinética lo puedo dejar así, y esta energía potencial en una partícula que esté en movimiento armónico simple sería un medio de K por X al cuadrado. Y mira qué bonito,
esta energía mecánica sería el 0.2, este x cuadrado sería el x cuadrado que está por acá, o sea que 20 sería un medio de K, y ahí puedo hallar lo que el problema me pide. La primera proposición me dice la energía mecánica del oscilador es 0,2, entonces mi primera proposición es verdadero, pues la energía mecánica es 0,2. La segunda proposición me pide la amplitud, me dice, ¿no? Si la amplitud es 10 centímetros, y entonces, ¿cómo hago para hallar la amplitud si es 0,2? Hay que acordarse que esta energía mecánica, que es 0,2, es un medio de K por X al cuadrado. En los extremos, cuando una partícula está oscilando en un movimiento armónico simple en el extremo, la energía cinética es cero. Y acuérdate que toda la energía ahí es mecánica. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Para la parte 2, para la proposición número 2, podemos hacer esto. Que la energía cinética sea cero, y entonces la energía mecánica tendría que, en ese momento, que 0,2 sería igual a esta expresión. Es como si en esta expresión yo le pongo acá 0 y despejo el valor de X. Ese valor de X, cuando la energía cinética es 0, quiere decir que es el extremo, eso va a coincidir con la amplitud. Entonces, desarrollando 0, esto pasaría al otro lado. Vamos a dejar aquí el espacio para ver cuánto sale. Se quedaría así, a ver, acá creo que me alcanza, sería 20x al cuadrado igual a 0,2. Aquí, entonces el x, a ver cuánto sale. Esto sería un quinto, sería 1, 5 que divide o se encuentra con el 20 sería 100. Y al sacar raíz cuadrada, esto sería un décimo de metro. Un décimo de metro. Y justamente eso coincide con 10 centímetros. Entonces eso es correcto. Así que la respuesta a la segunda proposición también sería verdadera. En la tercera me piden hallar la frecuencia angular, que es esta, K entre M. Y entonces voy a aprovechar esa misma ecuación y la voy a tratar de obtener pues, por acá. A ver, la frecuencia angular sería K entre M. El K lo puedo sacar de aquí porque mira, un medio de K es 20, o sea que K tendría que ser 40. Y la masa sí te dan como dato en el problema, la masa dice que es 0,4, así que operando esto que está aquí sería 4 entre 10, sería entonces 400 entre 4, la respuesta sería 10 radianes por segundo, la respuesta es 10, no es 0,1, por lo tanto la última es falsa. Muy bien, vamos a la pregunta número 7. Estamos en la pregunta número 7. En la pregunta número 7 nos dan una ecuación de onda, nos dicen que Z, porque las variables de acá puede ser X, Y, Z, acá también puede ser X, Y, Z, aquí son Z y Y ahora. Y con esa ecuación de onda que es sinusoidal nos dicen si es verdadero o falso. La primera proposición nos preguntan acerca de cuál es la velocidad, nos dan la velocidad con dirección y sentido. Aquí tenemos que recordar que esto que ves aquí adelante, vamos a ponerlo así, esto que ves aquí adelante es la amplitud, siempre lo que está delante de la función seno. Lo que está delante de Y es el K se llama número de onda, para los que no se acuerdan es 2pi sobre lambda. Lo que está aquí delante de T, esto de aquí se llama la frecuencia angular y es 2pi por frecuencia, y el último numerito es la parte constante de todo este ángulo, es la parte constante de ese ángulo, también llamado fase, por eso le llaman constante de fase. Justo eso preguntaron en la cuarta práctica calificada, que para aquellos que me visitan por primera vez al canal está también en el vídeo anterior, solucionario de la cuarta calificada del Se Pregunta. Bueno, con esos datos primero me piden hallar la velocidad, entonces lo primero que aquí yo puedo hacer es hallar la rapidez, y me acuerdo que la rapidez omega sobre K, eso tengo varios vídeos de solución de problemas usando esa expresión. La frecuencia angular sería 2pi por frecuencia, o sea sería 16pi. El K sería 5pi, entonces hasta ahí me sale bien que es 3,2. El problema es que no solo me piden la rapidez, sino me lo piden en forma de vector. Entonces, si me lo piden en forma de vector,
¿cómo sé hacia dónde se mueve? Esta pregunta es muy importante porque esa pregunta sencillita la he visto que ha venido varias veces en exámenes y entonces algunos se marean. Lo primero que hay que saber es que la onda se va a propagar, se va a mover en el eje que se encuentra dentro de la función. Si aquí hay una variable y, quiere decir que esto se propaga en el eje de las y, pero en el eje de las y por lo tanto le debo poner el vector unitario j. Cuando aquí hay un signo más es porque se mueve en la dirección negativa del eje, o sea, sería la velocidad menos 3,2 j, y por lo tanto ahí la respuesta a esta primera proposición sería falsa porque ahí dice 3,2 i. Hay que tener en cuenta que en realidad es j. El z me indica la dirección en la que vibran las partículas, o sea, esto vibra en el eje de las zetas y se propaga en el eje de las y. Cuando me piden la rapidez máxima, eso también es muy conocido. La rapidez máxima de cada partícula que oscila va a ser la misma de un armónico simple, porque cuando la onda es sinusoidal, cada partícula alcanzada desarrolla movimiento armónico simple, así que eso es omega por A. Vamos a multiplicar el omega, que es 16 pi, por la amplitud, que es 0,15, y entonces sería 16 por 0,15, me va a salir 2,4 pi. Esta velocidad o rapidez máxima es 2,4 pi. Todo está en unidades del sistema internacional. Verifiquemos si dicen unidades. Esto debe estar en metros por segundo. La respuesta a esta proposición tendría que ser falso porque le falta el pi. Hay que estar pendiente de eso. Y finalmente me dicen 2 puntos alcanzados por la onda que están separados 30 centímetros. Dice si están desfasados. Esto es lo que justamente explicamos en el vídeo anterior, soluciones de la cuarta práctica calificada. Busca soluciones de la cuarta práctica calificada 2022-1. Ya explicábamos cómo se determina la distancia entre dos puntos. Aquí se va a cumplir siempre que una longitud de onda, o sea, dos puntos de una onda que están separados físicamente, espacialmente, podemos decirlo, ¿no? Por una longitud de onda. Este ángulo, esta fase, tiene que haber variado entre 160 grados. Y si dos puntos están separados por una distancia cualquiera, entonces ahí va a haber una diferencia entre estos ángulos o fases. Aquí me piden verificar si cuando esto es 270 esto vale 30, entonces lo podemos hacer así. Este lambda tenemos que calcularlo de aquí. A ver, si esto fuera 5pi igual a 2 pi entre lambda, despejando lambda sería 2 quintos. 2 quintos significa que lambda es 2 quintos es 0,4 metros, entonces lambda sería 40 centímetros. 40 centímetros corresponden a 360 grados. La pregunta sería, una distancia de 30 centímetros, ¿a qué ángulo corresponde? Bueno, ahí despejamos y efectivamente nos sale 270 grados. Entonces, dos puntos que están alcanzados por la onda y la distancia entre ellos es de 30 centímetros, las diferencias entre estas fases, entre estos ángulos que en la función existen, son justamente 270. Por lo tanto, esto es verdadero. En la pregunta número 8, muy importante revisar sonido. Hay muy pocas preguntas de sonido en los libros preuniversitarios, así que este es un tema que, de hecho, ha empezado ya a venir con más frecuencia en diferentes universidades y hay que revisarlo. Tenemos un pequeño parlante y queremos saber, dice, dos observadores, uno que está a 5 y otro a 40, la diferencia de sus niveles de intensidad. Lo voy a representar de esta manera. Vamos a representarlo de esta manera. Yo dibujo mal, como te digo, tengo un pulso tembloroso, así que voy a poner mi fuente nada más de esta manera. Una fuente sonora que tiene una potencia P constante. Hay un primer punto, a ver, le voy a llamar A, que dice el problema está a 5 metros. Y por acá voy a poner mi punto B, que dice que está a 40 de la fuente. Recuerda que 5 y 40 son las distancias a la fuente. Entonces, el otro sería por aquí 40 metros.
definitivamente también podría, si quieres decir que acá hay 35, ¿no? Y bueno, me piden calcular la diferencia entre los niveles de intensidad. ¿Cuánto valen los niveles de intensidad? Pero para hallar los niveles de intensidad, acuerda que el nivel de intensidad es una transformación de lo que se llama la intensidad sonora. Hay que primero relacionar las intensidades sonoras con la distancia porque ahí sí existe una relación. Con esas intensidades ya puedo recién hallar los niveles de intensidad y ver cuánto es esa diferencia. Vamos a ponerle entonces acá, a ver, intensidad A, y acá le voy a poner una intensidad B. El oidor, la persona que está aquí ubicada, percibe una intensidad A y él una intensidad B. Aquí voy a aprovechar esta propiedad que nos dice que la intensidad por el cuadrado de la distancia siempre es una constante. Eso se deduce de potencia, que es, intensidad es potencia entre área. Como la potencia es una constante, la potencia se va distribuyendo o se va repartiendo en el espacio de manera uniforme, ¿no? La potencia es la energía que sale en cada segundo y esa energía no puede desaparecer en el camino, así que la potencia que se va distribuyendo en cada esfera por la que va avanzando la onda sonora es constante. Y si esa potencia es constante sería la intensidad multiplicada por el área. El área es el área de una esfera, 4pi por radio al cuadrado, y entonces por esa razón la relación intensidad por distancia al cuadrado permanece constante. Entonces esto queda así. A ver, eso lo voy a hacer por aquí primero. Sería así: la intensidad de A por la distancia a la fuente elevada al cuadrado. Eso va a ser igual a la intensidad de B multiplicado por la distancia a la fuente elevado al cuadrado. Bueno, aquí desarrollando me va a salir primero que la intensidad de A va a ser igual, acá sería 4 al cuadrado, sería 1600, acá sería 25, entonces esto me sale 64 veces la intensidad de B. Esa sería la relación entre las intensidades. Eso me va a permitir ponerle aquí una variable, me parece esto más original ponerlo así, que la intensidad de B sea I y que la intensidad de A sea 64I. Siempre verifica que el punto que está más cerca de la fuente tiene que tener mayor intensidad. Ahora voy a hallar sus niveles de intensidad porque la pregunta es: determine la diferencia de los niveles de intensidad. El nivel de intensidad, para aquellos que de repente no se acuerdan bien, es lo que se llama beta. Se representa con beta. Y beta se saca de esta manera. Lo vamos a poner por acá. El beta que se recibe en A se obtiene así: es 10 veces el logaritmo decimal de la intensidad que existe en este punto, que sería 64i, entre el valor que se considera umbral de sonido, que es la mínima intensidad perceptible por el oído humano. Bueno, esto lo podemos dejar ahí. Y el nivel de intensidad en el punto B sería 10 logaritmo de, acá la intensidad será solamente I entre la misma constante que es I sub 0. Justamente en este problema me piden la diferencia, así que los voy a restar. Al momento de restar, cuando tú restas así, el menos el, esto parece obviamente mayor, entonces quedaría el menos el. Voy a factorizar el 10 y acá adentro me quedaría este logaritmo menos este logaritmo. Pero resulta que estas expresiones son como constantes, entonces este logaritmo, al momento de restar, una resta de logaritmos coincide siempre o es equivalente, eso hay que revisarlo en la teoría obviamente de las matemáticas. La resta de los logaritmos es igual al logaritmo del cociente de L entre L. Al momento de dividir, como esto es lo mismo en los dos, te va a quedar logaritmo de 64. Y es así como te queda esta expresión. Ahora sí, he restado entonces 10 menos la diferencia del logaritmo, pero esa diferencia lo puedo convertir como el cociente de L entre L. Bueno, esto de aquí lo seguimos desarrollando. Esto me quedaría entonces 10 logaritmo de, esto lo puedo poner, me parece, como 2 elevado a la 6. Aquí voy a usar esta teoría del 2 que va, perdón, el 6 que va a pasar a multiplicar, y entonces te queda así logaritmo de 2. La diferencia entonces entre los niveles de
nivel de intensidad, la diferencia que hay entre los dos niveles de intensidad, sería 60 veces el logaritmo de 2. Y justamente el logaritmo de 2 es lo que tenemos como dato del problema. Esto de aquí justamente vale 0,3. Bueno, ahí lo multiplicamos y entonces nos queda justamente la clave 18. Esa es la solución. En la pregunta número 9 vamos a trabajar con ondas estacionarias y aparte vamos a aprovechar de recordar las formulitas del empuje. Lo que tenemos, acuérdate que cuando tú tienes una onda estacionaria, la frecuencia de la onda estacionaria se calcula así, depende del número de antinodos que están formándose en la cuerda, por eso se pone Fn acá, porque quiere decir que la frecuencia de primera es cuando n vale 1, la frecuencia o la segunda frecuencia del segundo armónico cuando n vale 2. Todo esto se divide entre 2 veces la longitud y acá sería la raíz cuadrada de t sobre densidad lineal. El problema nos dice que tenemos, como ves en la figura, ¿no? Está la cuerda con el bloque que está suspendido y genera pues justamente una tensión. Dice que el bloque tiene 2,5 y en esas condiciones, así como está en la figura, está en su segundo armónico. Luego dice que cuando esa esfera se sumerge en agua, entonces cambia, ¿no? Cuando se sumerge en agua, se observa que ahora la cuerda pasa a vibrar a su quinto armónico. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí hay que recordar que en fluidos, cuando un cuerpo se pesa en el aire, hay una fuerza en el cable, que es justamente la tensión de la cuerda, que si tú le pones ahí una balanza nos va a dar lo que se llama el peso real, ese es el nombre que se le da. Pero cuando se sumerge en agua hay un nuevo peso que se llama el peso aparente, o sea, hay siempre un valor menor. Justamente la diferencia entre lo que pesa un cuerpo en el aire y lo que pesa sumergido en agua es el empuje. Entonces, en este ejercicio, al sumergir la bolita en el agua, esta tensión va a disminuir, va a ser otra. Y entonces eso va a generar que, para que la frecuencia, que siempre es la misma, porque estamos trabajando con la misma fuente, se mantenga, el n tiene que crecer. Entonces, podemos calcular esas dos lecturas, esas dos tensiones, que son justamente el peso real y el peso aparente, y con ellas después calcular el empuje para finalmente hallar lo que me piden, que es el volumen de la esfera. En la primera parte podemos hacer así, tenemos entonces una frecuencia constante, siempre tenemos la misma frecuencia, y cuando el bloque está suspendido tendríamos el n vale 2, eso es lo que nos muestra la figura, está en el segundo armónico, la cuerda no la conozco, la tensión tiene que ser 25 porque ese es el peso de la esfera. El peso de la esfera sería masa 2,5 por gravedad 10, entonces el peso sería 25, la densidad lineal lo dejas ahí indicado y entonces eso queda así. Cuando cambiamos justamente porque la esfera se sumerge, entonces el modo de vibración pasa a ser, pasa a su quinto armónico. Quinto armónico quiere decir que ahora hay 5 antinodos, hay 5 ojitos, la cuerda sigue siendo la misma. Aquí lo que va a cambiar es justamente la tensión, aquí va a haber otra tensión. Esta nueva tensión va a ser lo que se llama el peso aparente y de hecho siempre va a ser la misma densidad lineal. Entonces de aquí podemos, mira, despejar esa tensión. El 2L con el 2L se van a cancelar, mira, 2L con 2L se va, el mu también se va. Aquí raíz cuadrada de 25 es 5, con 5 se va y la tensión te quedaría despejando, hay que elevar al cuadrado para que se vaya aquí, la raíz te sale 4. Entonces vamos a tener a continuación lo siguiente, el peso real, el peso de la esfera es 25, pues no, el 25 es un cuerpo que tiene 2,5 kilogramos, pero el peso aparente cuando tú lo sumerges en un líquido, la nueva tensión del cable es lo que va a marcar, si pusieses ahí un dinamómetro, ese es el peso aparente, vale 4. Esos dos datos, ahora nos vamos al tema de fluidos. Cuando tú tienes esos dos datos, ¿para qué te sirven estos dos datos? Resulta que el empuje siempre es el peso real menos el peso aparente, y eso nos debe salir 21 newton. Bueno, con esos 21 me piden calcular el volumen y lo que haríamos entonces es desdoblar el empuje, es la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen desalojado, que en este caso sería el volumen de la esfera. Bueno, ahí reemplazamos la densidad
Me dicen que es agua, ¿no? El bloque se sumerge, a ver, revisa, se completamente en agua. La densidad del agua, entonces ponemos 1000 kilogramos por metro cúbico, porque estamos en sistema internacional. La aceleración de la gravedad vale 10, el volumen desalojado es lo que queremos. Y entonces de aquí nos sale que el volumen desalojado es 21 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La respuesta nos piden en centímetros cúbicos, cada metro cúbico es 10 a la 6 y por esa razón, si aquí ponemos 10 a la 6 te quedaría 10 al cuadrado y la respuesta por eso es 2100 centímetros cúbicos. No te olvides que un metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. Si no te acuerdas en un examen, yo cuando puse a veces no me acordaba, un metro es 100 centímetros, pues 10 al cuadrado. Elévalo al cubo y te queda, pues no, 10 a la 6. Bueno, nos vamos a la pregunta número 10. Esta pregunta número 10 es muy interesante, muy interesante, muy buena pregunta, porque se aprovechan aquí varios criterios a la vez. Como estamos repasando, tratamos de poner preguntas que tengan varias cositas que involucren un problema. Es probable que en un examen solo tengas que usar una de ellas, pero aprovechamos aquí para meter varias y aprovechar de recordar qué es lo que uno necesita. Tenemos un tubo en forma de U, los dos brazos son desiguales, el izquierdo es un poco más grueso. A ver, cuidado ahí, esa palabra grueso. A ver, esto más o menos es así. Esto te queda así. Listo. Dice el ejercicio que tú tienes un tubo de mercurio en un tubo, dice, en forma de esta letra. Dice que el brazo izquierdo acá tiene una sección transversal, o sea, esto es esta sección transversal. Dice que aquí el área de esa sección transversal es 10 centímetros cuadrados y el área transversal de la otra sección, es 5 centímetros cuadrados. En el canal también hay un problema sobre brazos desiguales, puedes poner ahí, me parece que es problema de presión en tubos con brazos desiguales, que es un problema que uno debe conocer, búscalo en el canal, está en la lista de fluidos, debe estar ahí. El brazo derecho tiene un grosor más chiquito de 5 y dice que se tiene o se vierte mercurio. Antes de seguir leyendo, aquí lo que debemos nosotros recordar es que si tú tienes un tubo, no interesa que uno sea más grueso o más delgado, e incluso puede tener cualquier forma. Si tú viertes un líquido, obligatoriamente el nivel de líquido va a ser, el mismo para los dos. O sea, el mercurio, cuando se vierta en este tubo en forma de U, entonces va a tener que alcanzar el mismo nivel obligatoriamente. Luego dice que en el brazo derecho, aquí, en este derecho, se vierten 102 gramos de agua. 102 gramos de agua equivale a, o se puede decir que 102 gramos de agua ocupan un volumen de 102 centímetros cúbicos, porque la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico de volumen que ocupa el agua contiene una masa de 1 gramo, por eso es que la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. O sea que 102 gramos equivalen a 102 centímetros cúbicos que están en esa región. Entonces, si aquí hemos echado 102, vamos a ver con otro colorcito, 102 centímetros cúbicos, lo que va a pasar es que el mercurio aquí va a descender, y vamos a echar acá los 102 centímetros cúbicos. Vamos a echar el agua de esta manera. Vamos a calcular a ver cuánto sería esta altura. Para calcular esa altura lo tenemos que hacer por volumen. Acuérdate que el volumen es el área de la base por la altura. El volumen total es 2 y el área de la base es solamente 5. Entonces esto te va a salir 20,4. Esta altura, te lo pone con negro porque a veces no se nota bien el dato, esto es
20,4 centímetros de altura. Y al echar esa columna de agua, ojo, el mercurio va a tener que obligatoriamente descender. Entonces el mercurio va a descender y va a estar ahora por aquí. La pregunta es, ¿cuánto se eleva el mercurio al otro lado? Mucho cuidado con esto. Si los dos brazos fueran del mismo grosor, lo que baja y lo que se eleva son iguales. Pero si uno tiene más grosor que el otro, lo que aquí se conserva es el volumen. La teoría que sustenta eso es que el líquido es incompresible, o sea, no se comprime y por lo tanto su volumen no debe variar. Aquí el volumen sería, vamos a ponerle 5 por una altura, a ver, que le voy a llamar I, 5I. Y entonces, ¿cuánto sería en la parte de arriba? Acá tiene que elevarse y el volumen tendría que ser, ¿no?, el mismo. Como el área más grande sería 10 y acá la altura tendría que ser, para que el volumen sea el mismo, tendría que ser y medios, ¿no? Tendría que ser y medios. Si tú multiplicas el área de la base 10 por la altura y medios, tienes 5y, y acá área de la base 5 por la altura, 5y, ahí estaría bien. Pero a mí justo me piden calcular la altura que sube. Dice, ¿qué altura sube el mercurio? Entonces, ¿qué te parece si aquí le pongo y y acá le pongo mejor 2? Y verifiquemos si los volúmenes son iguales. Mira, el área de la base 10 por la altura 10 sería, perdón, base 10 por la altura y sería 10y. Y acá base 5 por la altura 2, 10y. Ahí está el mismo volumen. Todo esto es mercurio. Para aquellos que a veces buscan estos problemas donde los brazos son desiguales, ahí está la respuesta. Cuando los grosores de los brazos son diferentes, entonces lo que sube y lo que baja ya no es lo mismo. Eso de igualar o de que sea lo mismo que sube y baja es cuando el grosor es el mismo. Una vez que llegas a eso, me piden determinar cuánto es esa altura y. Y estos problemas pues siempre se tienen que resolver buscando puntos de igual presión. Los puntos de igual presión tienen que cumplir con esta regla, tienen que estar, mira, en el mismo líquido y a su vez estar en el mismo nivel horizontal. Acá vamos a poner punto 1, punto 2, esas presiones deben ser las mismas, vamos a igualar las presiones y de ahí obtendremos la respuesta. Por si acaso lo que se iguala es la presión total. La presión 1 sería la presión atmosférica más toda esta columna de líquido. La presión 2 sería la presión atmosférica más toda esta columna de líquido que está encima del punto. Pero como los dos tienen atmosférica, se cancelan. Y me quedaría por eso solamente la presión de este líquido, que es la densidad del mercurio. Vamos a ponerlo a ver aquí. Densidad del mercurio por aceleración de la gravedad por altura 3y. En la presión del punto 2 tengo la densidad del agua por la aceleración de la gravedad y la altura que vendría a ser este valor. Le voy a poner aquí un h. Bueno, aquí la aceleración de gravedad se cancela. La densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Acá la densidad del agua es simplemente 1 y el H sería 20,4 centímetros. Observa que aquí lo puedo dejar en las unidades por la siguiente razón. Observa el detalle. Aquí la G cuando se cancela se lleva sus unidades. Aquí tienes la densidad en gramos por centímetro cúbico 1 y la del mercurio también, así que por eso es que esas unidades se van. Si pones la altura en centímetros, entonces es la única unidad que queda y Y debe salir por eso en centímetros. Bueno, ahí operamos. A ver, esto sería 20,4 y eso lo voy a dividir entre 3 por 13,6 y la respuesta me va a salir que Y vale 1 medio. Entonces, lo que se ha elevado es 0,5 centímetros. 0,5, ¿qué altura en centímetros sería? 0,5 centímetros. En la pregunta número 11, esta pregunta nos va a servir para revisar aspectos bastante interesantes. Esta pregunta nos dice que tenemos una balsa en forma de madera, o sea, esto sería más o menos, a ver, algo así. Tenemos aquí el agua, se pone este dibujito que quiere decir que ese es el nivel de la superficie.
Y aquí tenemos una balsa que está más o menos, a ver, de esta manera, flotando en el agua. Me dan ahí sus dimensiones. Me dicen que la balsa tiene la forma de un prisma rectangular. El área aquí, otra vez así como arriba, el área es 5 metros cuadrados. La altura total es de 1 metro. Me dice cuántas personas de 70 kilogramos se pueden colocar encima de la balsa como máximo. Esto suele pasar tú que de paseo, a ti que de repente te gustan estos, eres seguidor, ¿no? En el Instagram de los travel y entonces te gusta estas viajes de aventura. ¿Te has subido alguna vez pues en la selva, de repente en la playa, cuando vas a balsa? Siempre al haber más gente, obviamente el barco lo que hace se va hundiendo un poco más. Entonces, ¿cuál sería el número máximo de personas que puede ir en esta balsa? Obviamente sin que se hundan, ¿no? Como máximo. Me dan como dato la densidad de la madera y la densidad del agua. Bueno, una forma de plantear este ejercicio es colocar las personas encima y agarrar todo. Bueno, agarrar todo. El peso total sería el peso de las personas, más el peso de la balsa. Tienes el volumen de la balsa, tienes la densidad del material de la balsa, puedes hallar su masa. Con su masa y por la gravedad puedes hallar su peso. Y el empuje sería la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen que ha sido desalojado. Ese volumen tendría que ser todo, cuando toda la balsa ya está dentro del agua. Esto sería ya el máximo, porque si no ya se hundiría. Pero hay una forma un poquito más sencilla de poderlo calcular, que es esta, mira, y la voy a compartir porque es probable que algunos no la conozcan y también ha venido ya en exámenes de la UNI y es un sistema que permite en algunos casos llegar más rápido a la respuesta. Mira. Tenemos por aquí la densidad del agua, que es 1000, y tenemos la densidad de la madera, que es 700. Resulta que cuando tú tienes esas densidades, la parte sumergida se llama fracción sumergida. El volumen sumergido es al volumen total, como la densidad del cuerpo es a la densidad del líquido. Es algo que siempre se cumple. O sea, si la densidad de la madera es 700 y la densidad del agua es 1000, ¿qué parte es la que está sumergida? Al toque, la respuesta es 0,7. Esto de aquí debe ser 0,7. Como todo es 1 metro, acá habrá 0,7 de metro. Y acá tiene que haber 0,3. Eso es algo que tú tienes que saber. ¿Cómo demuestras eso? Así, pues pones el peso igual al empuje. El peso es masa del cuerpo por aceleración de la gravedad por volumen de todo el cuerpo. El peso del cuerpo sería la masa del cuerpo, que es la densidad de este material por todo su volumen por la gravedad. Y el empuje sería la densidad de líquido por la aceleración de gravedad por el volumen desalojado. Transponiendo términos, justo te queda pues que la densidad o el volumen desalojado es al volumen total, como la densidad del cuerpo es a la densidad del líquido. Y te queda esta proporción. Y es algo que tú debes saber, o lo debes en todo caso, ahora que estás practicando, estás repasando, operarlo, porque es algo que varias veces ha venido en exámenes y eso justamente te hace ganar un poquito de tiempo si tú ya conoces esa relación. Ahora, si tú quieres que esto se llene completamente, o sea, de personas, y aquí viene justamente lo que varias veces también ya viene en exámenes de la UNI con frecuencia. De repente, si tienes algún amigo que va al IEM, también puede ser que venga este tipo de problemas. No es muy difícil, mira. Cuando la gente se va a colocar, voy a suponer que la balsa, pero que no, la balsa, está así al tope, mira. Voy a suponer que la balsa está al tope, totalmente sumergida. Estoy hablando mal, no es balance. Balsa. Ahí está. Entonces voy a suponer que las personas que se han colocado por acá, no sé cuántas serán, pero dice el problema que todas ellas son N personas. Voy a ponerle X mejor, ¿no? O bueno, ya N personas. Dice que todas estas personas tienen 70 kilogramos de masa. Justo cuando ellas se colocan, lo máximo que puedo colocar es que quede así la balsa, porque si alguien más entra y esto se hunde más, ya está sumergido y el cuerpo ya se va a mover con velocidad constante hasta abajo probablemente.
Si esto está ahí a punto de hundirse, entonces ese sería el máximo valor. Y resulta que esto se puede hacer mucho más fácil así. Mira, esta parte que hemos nombrado por acá, 0,7, permite equilibrar el peso de la balsa. Estos 0,7 que estaban por aquí equilibran el peso de la balsa, porque cuando no había personas, esta parte sumergida estaba sumergido justamente para equilibrar el peso de la balsa. Pero estos 0,3 que tú ves aquí se han sumergido ahora. ¿Por qué razón? Porque al sumergirse estos 0,3 se genera un empuje adicional. ¿Y ese empuje adicional para qué, digamos, ha aparecido? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su papel? ¿Qué cosa, para qué sirve ese empuje adicional? Ese empuje adicional que se debe a esta parte que estaba afuera y ahora está sumergida es para equilibrar el peso de las personas. Entonces, la forma más sencilla de plantear esto es hacerlo así, mira. El peso de todas estas personas, que sería, a ver, lo voy a poner acá, cada persona pesa 70 kilogramos por la aceleración de la gravedad y yo lo multiplico por n, ahí está el peso de todas las personas, sería igual al incremento del empuje, que sería la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por esta variación de volumen. Este volumen que está aquí, este volumen que primero estaba afuera y ahora está ahí sumergido. Variación de volumen desalojado. Bueno, aquí el GG se cancela. Acá te quedaría entonces N que multiplica a 70 kilogramos, que es cada pasajero. La densidad del agua, que es 1000. Y la variación de volumen, que sería, este volumen que se ha sumergido, sería el área de la base, que si es dato del problema es 5. 5 sería la base. A ver, aquí lo voy a poner con este colorcito. Mira, la base es 5 y la altura es 0,3. Acuérdate que el volumen es el área de la base por la altura. Y bueno, de aquí pasa todavía otra cosa interesante. Vamos a ver cuánto nos sale n. A ver, multiplica cuánto sale n. Te va a salir 5000 por 0,3 y eso lo voy a dividir entre 70. Esto me va a salir 21,4. 21,4. Ojo con esto. Todavía no pierdas aquí la atención, porque hay un detalle más. Resulta que 21,4 personas como máximo tendrían que estar sobre la balanza para que esto quede al ras. Pero el número de personas no puede ser fracción. ¿Cómo va una persona solamente 0,4? ¿No? Al menos que venga Jack el Destripador y lo parta por una parte y 0,4 ponga encima de la balsa y el resto lo deje en tierra. Así que la respuesta a este problema tiene que ser que el número máximo de personas que pueden subir solamente es 21. Esa es la respuesta. Nos vamos a la pregunta número 12. En la pregunta número 12 vamos a tener un problemita de dilatación. Estos problemas de los tanques que tienen o los recipientes que contienen un líquido y se calientan, básicamente hay dos tipos, cuando está totalmente lleno y cuando está lleno, parcialmente lleno. Si es parcialmente lleno, lo normal cuando te piden cuánto se derrama, tienes que restar los volúmenes finales. Pero cuando está completamente lleno, solamente se restan las variaciones. Como los volúmenes iniciales son los mismos, porque estaba totalmente lleno, lo que cada uno se incremente va a ser justamente la diferencia, lo que ya no alcanza y por lo tanto se va a derramar. Entonces aquí tenemos un tanque de cobre, de bronce, 2000 centímetros cúbicos, está lleno de gasolina. El gamma de la gasolina, su coeficiente de dilatación volumétrica es 9,6. Y dice que en una hora de exposición al sol la temperatura se ha incrementado en 20 grados Celsius y por lo tanto ha tenido que dilatarse tanto el recipiente como la gasolina. Me dicen cuánta gasolina se ha derramado y como es un recipiente que estaba inicialmente lleno, lo voy a plantear así. Volumen derramado sería la variación de volumen menos variación de volumen. Cuando tú tienes un recipiente que está totalmente lleno, o sea, inicialmente los dos volúmenes son iguales, se derrama siempre el que mayor coeficiente de dilatación tiene. El coeficiente de dilatación cúbica de la gasolina es 9,6 por 10 a la menos 4 y el coeficiente de dilatación cúbico del bronce sería el triple, porque ojo que te están dando el alfa, entonces sería 60.
60 por 10 a la menos 6, o sea que 10 a la menos 4 todavía es no mucho menos, es más o menos 0,6 por 10 a la menos 4. Como la gasolina tiene más coeficiente de dilatación que el bronce, ¿no? Bronces, ¿no? Ahí está. Sí, bronce. Entonces el orden en el que tienes que ponerlo va a ser así. Bueno, me piden calcular cuánto se derrama en centímetros cúbicos. Esto se plantearía entonces así, mira. El volumen derramado esto es volumen inicial de la gasolina, gamma de la gasolina por variación de temperatura. La variación de volumen en el bronce sería el volumen inicial del bronce por gamma del bronce. No te olvides de poner gamma. Varios en el examen se olvidan de poner gamma, ponen alfa y ahí frito pescadito. Y por variación de temperatura. Bueno, aquí como los dos tienen el mismo volumen, lo podemos factorizar. Cuando tú tienes un cuerpo hueco, este cuerpo hueco se dilata como si estuviera lleno. Entonces tú de gasolina tienes un volumen de 2000 centímetros cúbicos y el recipiente, a pesar que es hueco, se dilata como si estuviera lleno también y tuvieses 2000 centímetros cúbicos de bronce. Así que el volumen inicial para los dos es el mismo. La variación de temperatura también es la misma para los dos y solamente nos queda la resta de los gamma. Así que vamos a restar y de ahí vamos a obtener la respuesta. Bien, así se plantea. Volumen derramado sería, volumen inicial es 2000 centímetros cúbicos, el mismo para el recipiente y la gasolina. Varios me preguntan, profesor, pero ¿por qué en el bronce se usa el mismo volumen si es hueco? Es que los cuerpos huecos se dilatan como si estuvieran llenos, así que por esa razón se usa el mismo volumen. La variación de temperatura dice que ha sido 20 para los dos y hay que multiplicar por la diferencia de los gamma. El primero vale 9,6 por 10 a la menos 4 y el otro es 20 por 10 a la menos 6 su alfa. Acuérdate que el gamma es 3 veces el alfa, por lo tanto será 60 por 10 a la menos 6 y es lo mismo que poner 0,6 por 10 a la menos 4. Así tendríamos que ponerlo. Bueno, aquí lo primero que podemos hacer es 10 a la menos 4, podemos factorizar y ese 10 a la menos 4 se puede ir con este 10 a la 4, ahí hay 4 ceros también. Aquí nos quedaría 9,6 menos 0,69, 9 por 4, aquí la respuesta sería 36 centímetros cúbicos. Esa sería la solución. En la pregunta número 13 hablamos del experimento de Joule. Y el experimento de Joule, o en todo caso lo que Joule logró con ese experimento fue demostrar que la energía perdida, el trabajo realizado, era equivalente a una cantidad de calor. Aquí dice que tenemos dos bloques, mira la figura, ahí tienes la figura, dos bloques que caen y al momento de caer la energía que se pierde es energía potencial. Lo vamos a plantear así, sería mg por h, como son dos bloques, sería 2 veces mgh. Y no vayas a pensar que el cuerpo al momento de caer se acelera, porque eso pasa cuando un cuerpo cae libre. Al momento de caer, como está unido al cable, el cable va a jalar la cuerda, perdón, el eje, el cilindro que tiene ahí conectado. Eso va a hacer que las paletas giren y la interacción de las paletas con el agua justamente genera una resistencia. En ese momento de la resistencia del agua al movimiento de las paletas, donde justamente se produce la transferencia de energía. Así como cuando un cuerpo se mueve en una superficie, la fricción produce la conversión a calor, en este caso el golpe de las paletas al agua produce una resistencia que disipa la energía en forma justamente de calor. En ese experimento, pues obviamente se asume que este cuerpo va a resbalar y va a caer uniformemente y va a estar produciendo la rotación. Así que la energía potencial que pierde va a ser equivalente a una cantidad de calor que sería masa. Esta masa no es la masa del bloque, aquí esta M es la masa del bloque. Esto tendría que ser la masa del líquido. A ver, déjame ver, acá dice... Considera el experimento de Joule para determinar el equivalente mecánico. Se dejan caer dos bloques que produzcan un incremento de 1 grado Celsius en la temperatura de 200 gramos de agua. Esta es la masa de agua, esta es la masa por calor específico por variación de temperatura, porque
Esta es la expresión para el calor cuando hay cambio de temperatura. Este problemita, a pesar que como ves se plantea bastante sencillo, donde mayor dificultad se presenta es en las unidades. Algunos libros aquí empiezan a aplicar factores de conversión, pero lo más fácil es todo a sistema internacional. Para eso se ha creado el sistema, así que yo le meto todo sistema internacional. Así, mira, acá sería lo siguiente. A ver, acá tenemos 2. La masa es 1,5, a ver, déjame verlo. Esto es masa de 1,5 kilogramos, ¿sí? Aquí la masa es 1,5. La aceleración de la gravedad nos dan como dato 9,8. Y la altura que el bloque está cayendo es... Determine, dice, desde qué altura se tienen que dejar caer los cuerpos, o sea, esta altura es la incógnita del problema. Y aquí viene un poco el detalle. Si tú has puesto 200 gramos por calor específico, esto te va a salir en calorías. Entonces lo voy a pasar al sistema internacional. La masa de agua, 200 gramos lo voy a poner en kilogramos. Y en kilogramos sería 0,2 kilogramos. 200 entre 1000, 0,2. El calor específico es 1, pero es 1 en calorías por gramo grados Celsius. Si lo quiero pasar a Joule, ese 1 se convierte así en 4186 Joule por kilogramo grados Celsius. Entonces es un factor rápido de conversión. Si tuvieras un 0,2 por 4186 se pasa siempre al sistema internacional. Eso es lo que tienes que hacer. Y todo esto por la variación de temperatura que dice que solamente es de 1 grado Celsius. Bueno, aquí despejamos la altura y esa altura, a ver cuánto nos debe salir. Esto te debe salir 0,2 multiplicado por 4186 y voy a dividirlo entre 2 por 1,5 por 9,8 y esto nos sale 28,47 metros, o sea 28,5 metros para redondear. En la pregunta número 14 tenemos un problema de gases, un problema que nos dice que tenemos, mira, escucha y léelo con cuidado, dice que tienes un balón de gas, un balón como el que ahora en épocas de COVID hay que comprar para nuestros familiares, esos tubos de metal, ¿has visto? El volumen del balón es constante, o el balón de gas que compramos para, de repente si todavía no tienes esto de cálida, compras tu balón de gas ese que está ahorita por las nubes, ese es un balón de volumen fijo, o sea que la palabra balón siempre significa un recipiente que tiene volumen constante. Tienes un volumen de gas que puede soportar una presión manométrica máxima de 4 atmósferas. Aquí la palabra manométrica quiere decir la presión sin contar la atmosférica. Si en un problema te dicen que la atmosférica es como máximo 4, quiere decir que la presión verdadera que ese gas tiene es 1 más, una atmósfera más que la atmosférica, o sea, 5 su presión verdadera. Entonces la presión manométrica siempre es el valor que está por encima de la atmosférica, sin contar la atmosférica. Luego dice que tienes inicialmente 10 moles de un gas en condiciones normales de presión. Y ahí entonces viene el detalle. Voy a asumir que este gas tiene presión, volumen y temperatura iniciales. Voy a llamarle 1. Vamos a llamarle así 1. Y este gas va a tener presión, volumen y temperatura después 2. Un nuevo valor. Un nuevo valor. Y entonces esto sería así. Dice que si inicialmente tenemos 10 moles de un gas ideal, inicialmente el número de moles es 10, número de moles 10, y dice que en condiciones normales de presión y temperatura, bueno, una presión normal es una atmósfera, eso es lo normal, acuérdate de química, una atmósfera, y una presión normal, bueno, ahí 20 grados, vamos a ponerle una temperatura T nada más, ahí le voy a poner una temperatura T. El volumen no lo conozco, se supone que el volumen es un volumen inicial que tiene ese balón. Y como te digo, si habla de balón, el volumen es el mismo. Luego dice que, ¿cuál sería el número máximo de moles? ¿Cuál es el número máximo de moles de dicho gas que es posible añadir? Entonces, la nueva cantidad de moles va a ser así, 10 más X, le vamos a añadir moles. Y obviamente voy a agregarle moles de tal manera que el
balón de gas esté a punto de explotar. El problema dice al principio que la máxima presión manométrica es 4 y entonces la manométrica es sin contar la atmosférica. Quiere decir que la presión máxima sería 5 atmósferas. Le tienen que poner así. La presión, cuando tú le agregas más moles, como máximo sería 5 atmósferas. El volumen, como es un balón, no va a cambiar. Pero acá dice el problema que al duplicar la temperatura no explote. Entonces la temperatura le vamos a poner así 2T. Cuando el número de moles o la masa, también se puede decir, del gas cambia, tenemos que usar el pavo igual ratón. Entonces aquí podemos usar así, sería pavo igual ratón. A ver, el pavo sería 1, pavo, presión 1 por B, igual a ratón, RT por 10. Y en el segundo caso también se cumple pavo igual ratón, sería el pavo, que sería presión por volumen, sería R, la temperatura sería 2T, y acá tenemos el número de moles, que sería 10 más lo que le hemos agregado. Bueno, esto se llama, pavo igual ratón, se llama la ecuación de estado de un gas, porque en cada estado se va a poder aplicar. Este es un estado, acá tiene una presión, un volumen, una temperatura, un número de moles, y cuando ha habido cambios hay nuevos valores y eso determina o define un nuevo estado. Bueno, aquí lo que podemos hacer es dividir miembro a miembro. Vamos a dividir miembro a miembro. Y entonces se nos va a ir a ver, se va BB, se va RR, se va TT. Y entonces esto me quedaría, a ver, así. Cuando dividimos, me quedaría 1/5 entre 10, entre 2 más 10R, acá quedaría dividir 5, así que esto me queda cruzándome, sería 10 más X, sería por 2, 50, sería igual a 25. Ahí está, no te olvides que aquí hay un 2, al dividir miembro a miembro acá queda 5, sería 25. Y entonces el número de moles que hemos adicionado sería 15 moles. Esa sería la cantidad de moles que estamos agregando. En la pregunta número 15 vamos a hacer termodinámica. Este vídeo está en el canal hace mucho tiempo. El primer vídeo que grabé fue justamente el de termodinámica, que es la forma como lo hicimos en clase. Recuerdo mucho que lo hicimos para un grupo de chicos que iba al IE, y entonces terminada la clase, como no podíamos, ya no tenía, digamos, tiempo de poder alcanzar a dictarles a los otros chicos de los IEL de otros locales, entonces lo grabé y obviamente compartimos el vídeo para que lo puedan ver, y la misma clase que hacíamos no en presencial la pudimos compartir, y ese ha hecho uno de los vídeos que tiene más alcance, ha tenido un súper montón de visitas y a mucha gente le gusta porque está súper resumido y muy contundente, no porque esté resumido, y eso es muy importante, y un consejo para aquellos profesores que se dedican al ambiente pre. Simplificar o reducir, resumir no significa quitar nivel, quitar significado, quitar un poco el poder de la teoría. Hay que tener capacidad de sintetizar, de repente no ser tan extenso, buscar la forma más sencilla, pero siempre conservando el rigor teórico. Es muy importante y una sana recomendación. En la pregunta 15 me piden, me dan como dato que un gas monoatómico se expande realizando un trabajo. Para calcular el trabajo hay varias formas. El trabajo se calcula normalmente con una gráfica. Hay que conocer cómo varía la presión versus el volumen, y con el área debajo de la gráfica se calcula el trabajo. Pero cuando el proceso es isobárico, o sea, si es isobárico, tú vas a tener pues una gráfica que es una presión-volumen, siempre por si acaso en la gráfica presión-volumen, la gráfica es una recta horizontal. El área sería un rectángulo, la base es volumen y la altura es presión. Entonces se puede directamente calcular presión por variación de volumen. Y también se puede hallar, esa presión por volumen se puede hallar de esta manera. Se puede hallar multiplicando NR delta T. Voy a hacer la demostración porque de repente algunos que han visto el vídeo quizás de repente no entienden por qué la otra ecuación. Mira, lo normal es así. Esto sería el trabajo, presión por variación de volumen. Entonces la presión sería volumen final menos volumen inicial. También eso es lo normal. Y lo que aquí podemos hacer es, mira, desarrollar esta expresión.
Este pavo es lo mismo que ratón, y entonces tú puedes reemplazarlo así por ratón. Este pavo también sería ratón, pero como este es el final y inicial, sería temperatura final y temperatura inicial. En esta expresión, mira lo que va a pasar. Puedes factorizar el R, vas a factorizar el N y te queda variación de temperatura. Así que el trabajo, cuando el proceso es isobárico, solo si es isobárico vale hacer esto, solo te va a quedar así cuando es isobárico, si no obviamente vas a tener que quedar solo el área. Se cumple esta expresión. Entonces, el problema dice que este trabajo, dato del problema es 10 kilojoules. Ahí está. Esto vale 10 kilojoules, ese trabajo. La pregunta es cuánto vale el calor transferido al gas. Para calcular el calor en un proceso isobárico a presión constante, esto vino en el seminario, en el simulacro de la UNI del 2020 en plena pandemia, que me parece que es el tercer simulacro. Búscalo en el canal porque también lo tengo resuelto, donde preguntaron justamente qué significaba eso de la capacidad calorífica molar. El calor se puede hallar en los procesos a volumen constante y a presión constante de esta manera. Número de moles, capacidad calorífica molar a presión constante, si es que el proceso es a presión constante, si no, si es a volumen constante pone CB por variación de temperatura. El valor de Cp depende si es monoatómico o diatómico, y por eso el problema dice se tiene un gas ideal monoatómico. Cuando es monoatómico, esto debe valer 5 medios de R, de la constante universal de los gases. Entonces, este calor es lo que necesitas, número de moles. La capacidad calorífica molar a presión constante sería, cuando es monoatómico, 5 medios, el Cb es 3 medios, por la variación de temperatura. Esta expresión parece que no la conociéramos porque no tengo N, no tengo R, no tengo moles, no tengo variación de temperatura, pero tampoco lo necesitas conocer porque mira, este producto vale 10, entonces si NR y delta dt, mira, vale 10, nosotros podemos aquí decir lo siguiente, esto sería 5 medios de 10 y esto te sale 25 kilojoules. Y no te olvides de lo que sigue a continuación. No vayas a marcar la A. Ten mucho cuidado siempre con las unidades porque la pregunta te lo pide en kilocalorías. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es pasarlo a calorías y entonces esto quedaría así. Cada joule, el kilo lo voy a dejar, cada joule es una buena equivalencia, es ponerle 0,24 calorías, esa es una buena equivalencia. Cada caloría es 4,186 joules, es el valor exacto de lo que se llama el equivalente mecánico del calor. 4,186 es el equivalente, pero cuando tú conviertes aquí es 4.186. Bueno, haciendo la inversa te puede llegar a este resultado y entonces aquí te sale 25, exactamente te sale 6 me parece, sí, sale 6, a ver, voy a multiplicar, no voy a hacer que me confunda, me parece que sale 6. Esto sería entonces 25 por 0.24, sale efectivamente 6. Esto sale 6 kilocalorías. Así que la respuesta a marcar es la alternativa C. No te olvides de este detalle cada vez que des examen en la uni, porque siempre las unidades vienen ahí jugando para mantenerte concentrado. Tienes que siempre estar pendiente de ellas. Y en la pregunta 16 nos dice que tenemos una máquina de Carnot. Tenemos una máquina de Carnot. A ver, ahí está. Dice que una máquina de Carnot, bueno, todas las máquinas se van a representar siempre de esta manera, ¿no? Una máquina siempre se representa de esta manera. Va a haber un foco caliente que va a tener una temperatura mayor o temperatura alta. TH también le ponen de high y acá TL de bajo, low. Esta es la forma como se representa. Esto quiere decir que la máquina va a tener una fuente de calor que entrega siempre una cantidad de energía, una cantidad de calor que le vamos a llamar Q1. Una parte se pierde al foco frío y justo la diferencia por conservación de energía, esto se reparte en dos. Una parte se convierte en trabajo. Esta es la forma de representar una máquina térmica. El problema dice que las temperaturas son 0 y 546, así que ojo con lo siguiente.
Ese 0 Celsius y 546 definitivamente tienen que ser 0 y 556, siempre la menor va abajo. Pero no te olvides que hay que ponerlo en Kelvin, o sea, 0 grados Celsius en Kelvin sería 273 Kelvin. Y la otra sería 546, tengo que sumarle 273 y me sale 819 Kelvin. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Dice que en cada ciclo realiza un trabajo aquí el trabajo realizado es 418,6 kilojoules. Esta es la cantidad en kilojoules nuevamente. Y me preguntan cuántos ciclos, esa palabra que a veces hiere a varios, cuántos ciclos debe operar esta máquina, porque esto ocurre en un ciclo, pero no sabes cuántos ciclos tienen que pasar para que se derrita hielo, que es lo que va a haber aquí en el foco frío. Va a haber hielo a 0 grados Celsius para derretir, dice 10 kilogramos de hielo, eso es lo que queremos derretir en total. Que están aquí en este se llama sumidero o foco frío, ¿no? Entonces tenemos que saber, para saber, o sea, nos piden cuántos ciclos debe pasar, pero primero para saber cuántos ciclos, lo primero que tengo que conocer sería pues cuánto calor he tenido que eliminar hacia el foco frío para derretir ese hielo que me ponen como dato. Entonces primero tenía que averiguar cuánto calor necesito para derretir esos 10 kilogramos de hielo a 0 grados y después relacionar ese calor con el calor que está perdiendo. ¿Cuánto calor es lo que pierde en esta máquina? Eso también lo tendría que averiguar. Eso se puede hacer, creo, aquí. Y ese calor va a tener que salir a partir de este dato. Bueno, aquí lo que hay que utilizar es acordarse que la relación de temperaturas y la relación de calores es una sola. Si tú te das cuenta, 273 multiplicado por 3 te da 819, mira, por 3 da 9, 21 lleva 2, justo. Entonces, esto significa que estos calores deben estar en la misma proporción. Entonces, si este calor le pongo Q, como esta temperatura es el triple, este calor debe ser 3Q. Y si esto es así, entonces este trabajo que está aquí por conservación de energía, ¿a qué debe ser igual? Mira, si entra 3Q y Q es lo que se expulsa, entonces 2Q es lo que se hace de trabajo. Pero si 2Q es 418, yo creo que aquí puedes calcular cuánto vale Q. El calor que tú estás expulsando tendría que ser la mitad. Tendría que ser 209,3 kilojoules. Este calor es el que sale en cada ciclo. ¿Cuántos ciclos? Esa palabra a veces duele. ¿Cuántos ciclos han tenido que pasar para que se derritan esos 10 kilogramos? Entonces, lo vamos a plantear de esta manera. Este es el calor Q, pero acá voy a poner de esta manera. Me acuerdo del calor que se necesita para el cambio de fase. Voy a ponerle aquí calor de fusión, le voy a poner así. Calor QF, voy a poner QF, calor de fusión, para no confundir con esta variable Q. El calor que necesito para fusionar se calcula así como la masa que cambia de fase, o sea, la masa de hielo. Esta vendría a ser la masa de hielo que cambia de fase multiplicado por el calor latente de fusión del hielo. La masa de hielo que nosotros queremos derretir está también en sistema internacional, dice que es 10 kilogramos. Y el calor latente de fusión del hielo seguramente que tú te acuerdas que es 80 calorías por gramo. Pero como lo necesitamos en sistema internacional, ojo que esto también está en Joule, estos problemas justo están sirviendo para practicar esto de todo a sistema internacional. Siempre hay problemas en los libros, incluso en los solucionarios que veo cuando lo convierten de gramos o de unidades que son calorías, gramos a sistema internacional. Esta es la forma más sencilla, mira. Todo el sistema internacional, todo, ¿ves? Mira, así como acá, todo se pasa al sistema internacional cuando tengas calor. Acá también, mira, y usas el mismo factor. 4186 y cuando lo haces automáticamente este 80 ya está en Joule por kilogramo. Sí, ya está en Joule por kilogramo. Aquí la explicación es que la caloría es 4,186 y el gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. Como es 10 a la menos 3, sube al numerador y justo te queda 4186. Así que esta es una forma muy rápida de hacer la respectiva conversión. Y el calor que necesito para la fusión es el calor que le está dando la máquina. En cada ciclo dice que le da 209,3 kilojoules, o sea, esto sería 10 al cubo,
pero lo tendría que multiplicar por la cantidad de ciclos que no lo sé, así que le voy a poner X ciclos, no sé cuántos ciclos habrá. Bueno, y de aquí voy a despejar el X, a ver cuánto nos debe salir ese X. A ver, esto nos debe salir así, a ver, esto debe ser 800 por 4186 y eso lo vamos a dividir entre 209.3 y la respuesta nos sale 16. Exactamente sale 16 ciclos tienen que pasar para que se derrita el hielo. Bien, hemos hecho un súper repaso de los temas principales que deben ir en este segundo parcial. Si tú te estás preparando para la Universidad Nacional de Ingeniería, este repaso tiene que estar sí o sí dentro de tu bagaje, dentro de tus problemas más característicos. Hemos tocado varias cositas muy puntuales que siempre suelen venir. No te olvides de compartir y apoyar el canal, siempre compartiendo, dejando tu like y dejando tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!